Miren, amigos míos, a ver, ayer hablábamos de la candidatura o del nombre que se mencionaba para ocupar la presidencia de la República. Yo he dicho que desde hace algún tiempo se viene mencionando el nombre de Omar Fernández. Y anoche yo le hice un análisis y abrí los teléfonos y les decía que durante algunos días estaremos analizando el perfil de algunos que aspiran a la presidencia, pero que tienen una condición sine qua non, son bebesaurios. Bebesaurios es un concepto ampliamente debatido en la política mundial. Bebesaurios son los hijos de los dinosaurios de la política, que sin hacer fila, como usualmente le exigen y le piden a otras personas, a otros que ocupan esos partidos políticos, sus hijos, ellos le dan todas las facilidades para que entren por la puerta grande y sean los primeros que ocupen posiciones sin hacer la fila. Ya ayer le mencioné el caso de Omar Fernández, se lo analicé, algunos estuvieron de acuerdo, otros estuvieron enojados, otros decían que él es lo mejor. Bueno, allá el que piense así. Pero vamos a hablar hoy de Carolina Mejía Gómez. ¿Quién es Carolina Mejía Gómez? Carolina Mejía Gómez tiene la misma condición de Omar. Es hija de un bebesaurio. Su papá, Hipólito Mejía, es un político, si se quiere, atípico. Un político que desde el punto de vista de él dice lo que él piensa, es muy franco, es un político auténtico, eso es lo que dice. Fue director del Instituto del Tabaco, luego fue secretario de Estado de Agricultura en el gobierno de don Antonio Guzmán, año 1978-1982. Luego, junto con Peña Gómez, formó el Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS, que ahora es el partido de Peñaguaba, la finquita. Luego hizo una vida bastante dilatada en el PRD y en el año 1999 ganó la convención interna para convertirse en candidato presidencial. En el año 2000, frente a Danilo Medina, gana las elecciones Hipólito. Sus primeros 2 años, los primeros 2 años del gobierno de Hipólito, 2000-2002, muchos dicen que fue un buen gobierno en esos primeros 2 años, pero que a partir del año 2002, debido a las políticas erráticas en términos económicos del gobierno de Hipólito, que yo tengo mis diferencias, yo digo que el gobierno de Hipólito fue malo desde el principio, pero algunos dicen que fue a partir del 2002. Bueno, las políticas erráticas económicas del Banco Central hicieron que el sistema bancario dominicano colapsara. Uno de esos bancos, que era el principal, o uno de los principales, fue el Banco Intercontinental Baninter. Al final, Hipólito salió por la puerta de atrás, desacreditado su gobierno, uno de los peores, la economía se destruyó, la corrupción pululó y la incompetencia se demostró en un gobierno que incluso tenía el presidente de la República una animadversión a los medios de comunicación porque retrataban que no cualquiera puede ser presidente. Y le hago este análisis porque la parte económica del gobierno de Hipólito tiene una relación directa con su hija. Supuestamente de forma honorífica, Carolina Mejía de Gómez fue miembro de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria del gobierno de Hipólito fue la que dispuso las decisiones económicas en República Dominicana. Decisiones económicas que uno puede empezar por el juego que hubo con la tasa del dólar. Que hoy la quiero así, que hoy la quiero allá. Hipólito comenzó jugando con la tasa del dólar. Y al final la tasa del dólar lo castigó porque fue uno de los alicientes para sacarlo del poder definitivamente. Hasta ese momento, nadie sabía quién era Carolina. Nadie. Desconocía, la mayoría de la gente
ni siquiera sabía quiénes eran los hijos de Hipólito, porque conocían a Hipólito y a doña Rosa, que como fue primera dama, tuvo algún tipo de protagonismo. Pero Carolina, nadie sabía quién era ella. ¿Qué pasó? Bueno, cuando se arma el lío en el PRD, se armó un lío producto de que Miguel Vargas, en el año 2012, no aceptó los resultados de la convención interna y dijo que a él le habían hecho fraude. Por lo tanto, nunca se integró a la campaña presidencial de Hipólito y eso fue llevando a la división de ese partido político. Cuando el partido definitivamente se desmembra en varios pedazos, Hipólito se lleva un pedazo y Miguel se queda con otro pedazo. Pero Hipólito no lo acompañaba solo, también iba con él quien se perfilaba como el nuevo líder o uno de los nuevos líderes de ese partido, Luis Abinader. Por lo tanto, Hipólito quiso, muy a su estilo, jugar una maniobra para él quedarse con parte del control fáctico de ese partido, especialmente con el trabajo de día a día que en los partidos lo hace el secretario general. Hasta ese momento el secretario general del nuevo PRM era Jesús Vázquez Martínez Chu. Pero Hipólito comienza a jugar y a decir que él no tenía por qué apoyar a Chu, que Chu que se vaya para allá, que qué Chu ni qué Chu, que a la que él tenía que apoyar era a Carolina. E Hipólito comienza un recorrido nacional similar al que está haciendo ahora, vendiendo a su hija como la nueva secretaria general del PRM. Y efectivamente gana la convención. Pero concomitantemente con eso, Hipólito lleva a su hija como candidata vicepresidencial en el año 2015 de Luis Abinader. Él y Luis compiten por la candidatura presidencial de ese partido. Luis le gana y quizás de forma inteligente para que Hipólito no le hiciera una de las de él, Luis le da la candidatura vicepresidencial a Carolina, que repito, era desconocida. Bueno, comienza a hacer el trabajo. Carolina es una especie de Hipólito mujer, una persona muy pintoresca, pero no deja de ser la hija de un bebesaurio, o la hija de un dinosaurio. Ella es una bebesaurio. Justamente Luis pierde las elecciones y por tanto Carolina en el año 2016, ella como candidata vicepresidencial, y los Mejía parece que no estaban dispuestos a continuar perdiendo. Es por eso que en el año 2020, en vez de Carolina repetir como candidata vicepresidencial de Luis, se postula como alcaldesa del Distrito Nacional. Porque en la lógica y en la ecuación de los Mejía, Luis no iba a ganar, no había forma de que él ganara. Sin embargo, si ellos tenían su pequeño gobierno en la alcaldía del distrito, ella podía perfilarse y presentarse como candidata presidencial aunque Luis perdiera. Se ha hablado muchísimo de la forma en que Carolina llegó a la alcaldía. De hecho, se habla de que en ese momento el que era candidato del PLD, el señor Domingo Contreras, fue traicionado desde su propio partido, por un ala de su propio partido, para impulsar la candidatura de Carolina, que eso era parte del acuerdo de su papá y de Danilo. Esas son las cosas que no se ven en política, pero que son reales. Frente a Domingo, que era un municipalista, que habría sido funcionario y que su partido estaba en el gobierno, como que no era lógico que él perdiera las elecciones, pero perdió. Muchos dicen que ahí está la explicación del maridaje y de la cercanía entre Danilo e Hipólito, que eso es parte de por dónde va caminando. Bueno, para daño de los Mejía,
y yo me entiendo lo que estoy diciendo, Luis ganó las elecciones. Y el presidente Abinader, que no tenía equipo en algunas direcciones, comenzó a entregarle a Hipólito muchos privilegios a gente de él a lo interno del gobierno. Por ejemplo, el que era jefe de seguridad de Hipólito pasó a ser el ministro de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa. El ministro de Agricultura pasó a ser una persona cercana a Hipólito, Limber Cruz. Y usted va analizando en muchísimas posiciones, Hipólito fue uno de los más beneficiados en el gobierno, porque sin hacer nada le entregaron una parte importante del gobierno a la gente cercana a él. Cuando el señor Mejía fue viendo esos escenarios, se entendió como aquel anuncio de un jugo que había, donde decía que los niños querían más y no hay más naranjas. Así mismo ocurrió con Hipólito. Ya no tenía la satisfacción de que su hija era alcaldesa y de que ellos tenían medio gobierno. No. Él quería que ella fuera presidente. Y desde el año 2023 empezaron a crear una atmósfera de que ella era una gran gerente, de que ella hacía un trabajo pulcro, de que ella era lo mejor. Sin embargo, en el currículum de Carolina hay 2 episodios que quedan muy claros. Noviembre del año 2022, se lo he mencionado en otras ocasiones, las inundaciones, incapacidad, poca visión, falta de gerencia. La ciudad, en una lluvia, la encontró llena de basura y se inundó la ciudad. Ellos han querido explicar muchísimas cosas, que el cambio climático, que por aquí, que por allá. No. La incapacidad y la incompetencia se adueñaron y dieron como resultado las inundaciones de noviembre del 22. Pero si tú tropezaste hoy con una piedra, se supone que mañana no puedes tropezar con la misma. Por eso todos los capitaleños entendíamos que Carolina, la alcaldesa, estaría preparada para, si en noviembre del año 2023 ocurría lo mismo, ella tener un plan. No tenía ningún plan. Y en noviembre de 2023, daños de vehículos, propiedad de personas que murieron, la ciudad inundada, es otro de los nubarrones en la carrera de la señora Carolina Mejía. Por eso es que en el año 2024, dentro de los planes que tenía la señora Mejía Gómez, no estaba ser alcaldesa del distrito. De hecho, su papá, Hipólito, fue a algunos programas diciendo que Carolina no se presentaría como alcaldesa, porque ella a lo que iba a aspirar era la presidencia. Muchos dicen que eso era parte de un plan de Hipólito para presionar a Abinader, que tenía buenos números, para que él la llevara como candidata a vicepresidencial y retirara a Raquel Peña. Es tanto así que usted recuerda que tanto el presidente de la República como el mismo Hipólito tuvieron que salir a ponderar a Raquel, porque decía que habría un conflicto, porque Luis quería seguir con Raquel, pero Hipólito quería que pusieran a su hija. Y hasta condicionaban la inscripción de la alcaldía de Carolina a que se le garantizaran ciertas cosas. ¿Qué ellos querían que le garantizaran, los Mejía? Que la candidatura presidencial en el año 2028 se la reservaran a ella. Cosa que el presidente de la República no entró en eso. Dijo, no, pero ¿y cómo yo puedo? Y eso trajo otra circunstancia, ¿qué? Que el equipo del señor David Collado saliera a enfrentar a Carolina diciendo que ellos habían hecho mejor trabajo y que él había ganado con mejores números cuando fue alcalde. Dejando un preaviso de lo que iba a ocurrir en el enfrentamiento entre personas que en su mente creen que son candidatos. Si se evaluara el trabajo de Carolina en la dirección de la alcaldía del Distrito Nacional, diríamos que ha hecho un gran trabajo que la llevaría a ocupar la presidencia. El otro día yo abrí el teléfono y la gente
con excepción de una señora que llamó y dijo que ella estaba contenta en Villa Claudia, la mayoría de los que llamaron barrían el piso con ella, porque hablaban de la ineficiencia. Y fue el mismo Jesús que en alguna ocasión dijo que el que no es fiel en lo mínimo, no es fiel en lo mucho. O sea, usted quiere ser presidente, pero entonces en las funciones que se le han asignado pequeñas, usted no da pie con bola. Usted no demuestra que es un gerente verdadero. Yo me pregunto, de los proyectos que se han llevado o que se han presupuestado, que se han calculado, que se han diseñado, que se han pensado en los 5 años de la gestión de Carolina, ¿cuáles se han realizado? Porque incluso ella presenta la recuperación de los parques como una obra de su gobierno municipal. Sin embargo, esos parques han sido recuperados por el sector privado que invierten en la alcaldía. Que le dicen, no, mira, yo te voy a hacer este parque, yo te voy a ayudar con esto. Ahora, cuando usted analiza el trabajo como tal de la alcaldía del distrito, usted se da cuenta de que es muchas cámaras, mucho bulto, mucha fotografía y poca acción. Por eso, uno se pregunta si realmente este trayecto que le he ido considerando, una persona que fue señalada por su papá y su papá que hizo uno de los peores gobiernos, si tiene la capacidad de ser presidente, de ser presidenta. Si una persona que ha manejado de forma deficiente los problemas de una ciudad pequeña como la capital, porque la capital no es la capital que administró Fello Suberví, que ha sido uno de los mejores alcaldes. Yo puedo tener la diferencia que tenga con su hijo, pero debo reconocer que Fello ha sido de los mejores alcaldes. Hizo elevado, hizo túnel, hizo puente, hizo esto, hizo lo otro. Cuando la ciudad era entera, o sea, cuando Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, todo eso era la capital. La capital era grandísimo y el presupuesto era minúsculo. Ahora la capital es un pedacito porque le sacaron Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste. Es un pedacito. Y maneja todos los cuartos del mundo. Porque la capital aglutina la mayor cantidad de empresas. Los arbitrios que se pagan en la capital, que son obligatorios, son mayores que en cualquier ciudad del país. Por lo tanto, no es por falta de recursos que usted no hace el trabajo. Es por falta de gerencia, por falta de visión, por falta de planificación. Por eso muchas personas se preguntan si realmente Carolina Mejía Gómez está preparada para ser presidenta. Carolina Mejía Gómez, que entre sus saberes está simplemente ser la hija de Hipólito, que la llevó a ser secretaria general del partido y la llevó a ser alcaldesa del distrito, por muchísimas razones que le expliqué algunas. Entonces, ahora que estamos hablando del proceso presidencial del año 2028, uno se pregunta si es suficiente con usted ser hijo de un expresidente para usted presentarse. Porque ayer le hablaba de uno y hoy le estoy hablando de otra que tienen la misma condición. Hijos de expresidentes que siguen manejando los hilos del poder, que siguen teniendo adeptos y que le piden a esos adeptos que asuman a sus hijos. No es que son fenómenos de popularidad, no. Es que tienen el poder acumulado de sus padres detrás para empujarlos a ellos y no a otros que tienen mérito, que tienen trabajo. Miren, ustedes saben la cosa que yo he dicho de Chu. Creo que ha sido uno de los ministros de Interior y Policía más malos que hemos tenido en el país. Un verdadero incompetente donde la criminalidad aumentó al 100%. Ahora, una cosa es Chu, el funcionario, y otra cosa es Chu, el político. Porque ese Chu, el político, fue presidente del Senado, senador, diputado, alcalde, qué sé yo cuánto. Ha tenido una carrera dilatada, larga. ¿Estaba Carolina en términos políticos por encima de Chu? No.
Pero como Chu respondía a Chu, Hipólito quería a Carolina que respondía a él. Hipólito quería tener a su hija para él tirarla, para él colocarla como si esto se tratara de una herencia política. Y ya no es solo su hija, porque tiene a su hija, pero también tiene a su nieto, el hijo de Carolina, Juan Garrigó. Un muchacho que ellos lo han puesto en la palestra y le han dado cierto nivel de poder para demostrar que él sí y los demás no. Ya hasta he escuchado en unas ocasiones a su abuelo decir que tiene todo el talento para ser un político que tenga mayores responsabilidades. Estudiando cualquiera pasa. Y yo, por eso, me he desengañado y trato de desengañar a muchos jóvenes de lo que pasa en los partidos políticos. Los partidos políticos son empresas familiares donde señalan a lo que ellos quieren. Ayer yo les hablaba de la Fuerza del Pueblo, donde quiere que mande el hijo, Leonel y su hijo. En el partido de los Vinchos, en la Fuerza Nacional Progresista, ¿quiénes son los que dirigen ese partido? Vincho el presidente, Pelegrín el vicepresidente, Vinicito es miembro de la dirección. En el BIS, como es Peñaguaba el presidente, su hijo es miembro de la dirección. Porque los partidos políticos son herencia. En el PRM, Hipólito puso a su hija a que sea la secretaria general. Y Luis puso a uno que no es su hijo, pero representa sus intereses, a Paliza. En el PLD, en el comité político, mira a ver si no hay una hermana de Danilo que es miembro de la máxima dirección, Yomaira Medina. Porque los partidos políticos son empresas familiares, donde esos jefes, esos dueños de esos partidos, ponen al que ellos quieren y como le da su gana. Entonces, en el próximo bloque yo voy a abrir los teléfonos. ¿Para qué? Para, igual que ayer, usted me analiza y me diga por qué sí o por qué no, Carolina. Vamos a la pausa y volvemos en breve. No se muevan.